Buenos días, chicos. Tengo el agrado de saludarlos a ustedes, tercero año en secundaria, esta mañana, después de muchos días de habernos dejado de comunicar, ¿no? Soy la profesora María Escalante, profesora del área de comunicación. Bien, el día de hoy tenemos como clase, ¿no? Como título de nuestra clase, el de nociones lingüísticas, ¿no? Las nociones lingüísticas están estrechamente vinculadas precisamente con la lingüística, que se reconoce como una ciencia que estudia el lenguaje. El lenguaje sabemos que es el medio que nos permite comunicarnos, ¿no? Sobre todo en este caso estamos estableciendo esta relación con el lenguaje articulado, es decir, el lenguaje verbal, sea de forma oral o de forma escrita. En el caso del lenguaje, lo podemos definir como una facultad o actividad que nos permite establecer un proceso comunicativo, ¿no? Y que es inherente al ser humano, ¿no? En este caso, porque somos seres pensantes, que podemos emplear el lenguaje con todos los signos que éste emplea y poder elaborar o codificar un mensaje que vamos a transmitir. Como ustedes verán, acá tenemos las características del lenguaje, ¿no? Entre las características del lenguaje tenemos varias, ¿no? Que vamos a ir reconociendo. Yo las tengo acá al costado y las voy a ir reconociendo. La primera dice, por ejemplo, relacionada con la inteligencia. Es decir, esta actividad o esta característica se da a nivel cerebral. Y si yo voy a buscar entre toda esta relación de palabras, diré entonces, por lo tanto, que esta característica se denomina racional, ¿no? Porque esa es la función una de las funciones de nuestro cerebro, ¿no? El pensar, el razonar. La segunda característica dice que está presente el lenguaje en todos los humanos del mundo. Es universal, por lo tanto, ¿no? Y estamos reconociendo acá la segunda característica. Diremos que, por lo tanto, es universal. En el caso de la siguiente característica nos dice que es herencia genética, o sea, nos viene a través de los genes y que nace con nosotros, con el ser humano. De todas ellas puedo reconocer que a esta característica le corresponde el nombre de innata, ¿no? Que nace con uno y que se recibe por herencia genética, como lo dice la explicación. Ahora viene la característica que nos define que el lenguaje se aprende y enriquece en el contexto social, en el día a día, ¿no? El ser humano va evolucionando, va adquiriendo cada vez un nivel superior de educación, su entorno también alimenta y por lo tanto aprende situaciones y palabras nuevas, ¿no? En este caso es aprendida. La siguiente característica nos explica que el lenguaje es un conjunto de signos resultado de un pacto o acuerdo, o también le llamamos que es convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no, las sociedades se ponen de acuerdo para manejar, si bien es cierto, cada uno en su idioma, a los diferentes signos lingüísticos que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que para mí significa sol en otro contexto, en otro idioma, ¿no? También se reconoce como tal. Y a esta característica la voy a denominar entonces, en este caso, dice conjunto de signos resultados convencional. Por acuerdo social, por lo tanto es convencional. La siguiente característica nos explica que el lenguaje se puede asociar con signos, relaciona los signos con sentimientos, con objetos, y etcétera, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser la paloma, ¿no? Que significa, por ejemplo, paz, ¿no? En caso de si voy a emplear objetos, imágenes, ¿no? Entonces esta característica se llamará simbólica. Bien, la siguiente característica dice que no cambia con el tiempo, por lo tanto es inmutable, ¿no? Decimos que algo es mutable cuando cambia, pero si la característica de este lenguaje nos dice que ella no cambia, lógicamente es inmutable. Y por último tenemos la característica que nos explica que el lenguaje está constituido por un conjunto de morfemas y fonemas que son los que empleamos, ¿no?
y esto se refiere a la doble articulación, doblemente articulada. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes. Como el título indica, nociones lingüísticas, nociones, ideas, conceptos lingüísticos asociados al uso del lenguaje, ¿no? De manera que de ello desprende que también podemos reconocer un término llamado lengua. Y reconocemos a la lengua al conjunto de signos que empleamos, sean de forma oral o escrita, para poder constituir un mensaje, ¿no?, que vamos a compartir dentro de un contexto, ¿no?, dentro de una comunidad. En este caso, la lengua se reconoce como un instrumento dentro del proceso comunicativo. También tenemos el habla. ¿Qué es el habla? El habla es el uso individual, la forma particular que tiene cada individuo de emplear la lengua común, ¿no? En este caso, ¿cómo es que hablamos la lengua española, por ejemplo, acá en el Perú, que es diferente a cómo se habla en Argentina o cómo se habla en Chile, ¿no? Pese a ser una misma lengua, ¿no? El habla es el conjunto de emisiones, dice, que los hablantes producen, ¿no? Y eso es así, pues, ¿no? Porque como les vuelvo a recalcar, el mismo idioma en diferentes contextos, cada individuo, dependiendo de la sociedad en la que se hable, lo va a usar de manera particular. Ahora bien, si bien es cierto, estos dos términos son diferentes, pero están de alguna forma vinculados, ¿no? De manera que acá vemos un cuadro, digamos, de relaciones entre lengua y habla. De manera que decimos que la lengua es un producto social, ¿no?, porque es común a un grupo de personas. En el caso del habla, es un producto individual. ¿Qué más dice de la lengua? Dice que es un código o sistema de signos. El habla es el uso de ese código, ¿ok? Es el uso de la lengua. La siguiente característica nos dice que la lengua es abstracta. ¿Por qué? Porque se da en el plano mental y psíquico, a diferencia del habla, que al pronunciar la lengua la convierte en concreta. Porque se da en el plano psicofísico. Y acá nos referimos con estos jóvenes, que el proceso de habla se da primero en el cerebro y que para poder emitirlo, ¿no?, hacer la emisión de voz, va a utilizar nuestro aparato fonador, haciéndolo de esa forma concreta, ¿no? ¿Okay? Porque ¿qué es concreto? Es algo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, en este caso es el sentido de la audición, ¿no? Bien. También tenemos un término que se define como dialecto. ¿Qué es el dialecto? Son las variaciones que presenta una misma lengua en diversos países, regiones o zonas, ¿no? Esto de repente se puede confundir un poco con lo que es el habla, sí, porque hay cierta relación o digamos, relación o digamos, por ahí, similitud, ¿no? ¿Por qué? Porque el dialecto es la forma particular dentro del Perú que tenemos para hablar el español en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Dependiendo de repente de que sea un matiz sonoro o de repente hasta el uso de un término que aquí en Lima es muy diferente en la sierra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ello sería en la selva a un niño se le dice guambrillo, ¿no? Y acá le decimos niño. En el caso del idioma, es la denominación pública, ¿no?, que se da a una lengua oficializándose. ¿Cuándo llamamos idioma? Idioma es un término político generalmente usado para designar oficialmente a una lengua que se habla dentro de un contexto geográfico. Por ejemplo, en el Perú tenemos 3 lenguas oficiales que son el quechua, el aymara y el español. Otro de los términos que reconoce la lingüística es la jerga. ¿Qué es la jerga? Se define como un vocabulario, ¿no?, o léxico común a un grupo determinado
de personas dentro de un ámbito social o profesional. De manera que reconocemos a la jerga profesional como ocupacional. Yo les he puesto acá, por ejemplo, 3 palabras, ¿no? Patología, hematoma y aneurisma. Cada uno de ellos son términos empleados dentro del campo médico, ¿no? Por los doctores, ¿no? Patología significa, pues, origen, ¿no? De una enfermedad. Hematoma es inflamación y en el caso de un aneurisma es una atrofia una vía, ¿no? De una vía, ¿no? Por la cual corre la sangre, ¿no? En el caso de la jerga marginal o germanía también llamada, ¿qué es lo que sucede? El ejemplo es mermelada y tazar, ¿no? Son palabras que dentro del contexto o del vocabulario que manejamos a cierto nivel tienen significados diferentes. Mermelada, pues sabemos que es un producto, ¿no? Que se hace a partir de alguna fruta. Y tazar significa valorar en este caso, ¿no? Pero en el caso de la jerga marginal les dan otro concepto, otra idea, ¿no? De manera que mermelada lo conocen pues como dinero, ¿no? Y en el caso de tazar es amilar, ¿no? Ahora bien, la lengua que manejamos tiene niveles dependiendo de ciertos aspectos, ¿no? Del contexto en el que se habla. Estos aspectos tienen que ver mucho con el aspecto económico y con el aspecto cultural. Así, de esta manera reconocemos 3 niveles de habla de la lengua, ¿no? El nivel superestándar es el que está considerado en el ámbito intelectual, ¿no? Lo emplean los literatos, ¿no? Lo emplean, no sé, por decirles, en el campo religioso, ¿no? En el campo filosófico, ¿no? Son campos donde la lengua se emplea en toda su perfección, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, como aquí lo he colocado, es el campo literario, y el ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Posiblemente me quisiera, vaya uno a saberlo, lo cierto es que tenía habilidad para herirme. Este es un pequeño párrafo, ¿no? Referido a una obra en la cual se hace este manifiesto, ¿no? El nivel estándar presenta 2 tipos de lengua, el uso de la lengua culta y el uso de la lengua coloquial. ¿Cómo llamaremos lengua culta? Llamaremos lengua culta a la lengua pues que está referida a un ámbito donde hay un nivel educativo, ¿no? Donde hay un nivel de uso correcto, pero no tan perfecto como en el caso del nivel superestándar, ¿no? Y un ejemplo es la expresión estimados clientes, en breve momento los atenderemos, ¿no? Lo escuchamos a veces en los supermercados grandes, ¿no? Como Bea, ¿no? Como Metro, ¿no? Cuando hacen la publicidad para la atención al cliente. En el caso de la lengua coloquial, es la lengua que hablamos generalmente dentro del entorno familiar, ¿no? Y el ejemplo dice bien claramente, hola Roxana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el nivel subestándar, que es el nivel, digamos, donde la educación es deficiente, ¿no? Incipiente, se reconocen 2 tipos de lengua, la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua popular es aquella que emplea palabras de un matiz diferente al que tiene en el significado denotativo de la palabra, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué onda causa? Vamos a ñoba, ¿no? Que en realidad en nuestra lengua coloquial sería, pues, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? ¿No? Vamos al baño, ¿no? Pero acá, como vemos, le ha dado una variante diferente y un significado diferente a ciertas palabras que dentro del contexto léxico tienen un significado apropiado, ¿no? Ahora bien, la lengua vulgar es aquella que emplea palabras altisonantes, vulgarismos, ¿no? Palabras soeces, ¿no? Por ejemplo, acá alacrán. Más vale que me pagues o te chanto, dice acá. Y alacrán, pues, ¿no? Haciendo alusión a una persona que de repente se le toma en el concepto de que es una persona que tiene malos hábitos, malas costumbres, ¿no? Bien, jóvenes. En este caso, yo en esta parte de la clase, ¿no? Del gráfico, voy a emplear una palabra común en el significado para los 3 tipos de niveles de habla, ¿no? De uso de la lengua. En el caso del nivel superestándar,
¿Qué vemos acá? Vemos un grupo de personas, ¿no? Que están alrededor de una señora, una fe. Bien chicos, como ustedes pueden apreciar en este gráfico, hay tres imágenes diferentes, pero todas relacionadas con una celebración. Cada imagen corresponde a uno de los niveles de la lengua. La primera imagen que corresponde al nivel super estándar dice: hoy celebramos el onomástico de nuestra gerente. Y acá lo que vamos a resaltar es la palabra onomástico. En el segundo ejemplo, que corresponde al nivel estándar, dice: Jaimito celebra alegremente su cumpleaños. Y acá vamos a resaltar la palabra cumpleaños. Y por último tenemos la última imagen que dice, que corresponde al nivel subestándar, donde dice: llegaron todos al diablo del Memo. La palabra que acabamos de presentar es diablo. Son palabras diferentes, pero todas referidas a la celebración de un año más de vida, ¿no? Y por lo tanto, si vemos la relación que hay con el nivel que lo establece, es precisamente eso, ¿no? Dar a diferencia y resalta las características que tiene cada nivel de lengua a través del empleo de los términos, ¿no? De los cuales hace uso. Para concluir la clase, de todos estos conceptos lingüísticos que acabamos de ver, podríamos desprender para nuestro contexto, ¿no? La palabra peruanismo. Y aquí la palabra peruanismo la definimos como una expresión o como un giro propio del español en el Perú. Es decir, ¿cómo empleo? ¿Qué términos puedo emplear del español acá en el Perú para darle otra connotación? En este caso, yo tengo que establecer que las palabras tienen dos significados o sentidos. Un sentido denotativo y un sentido connotativo. El sentido o significado denotativo es el significado universal que tienen las palabras, ¿no? En todos los contextos geográficos por situación convencional, por acuerdo social. Y en el caso del significado connotativo es el que le asumimos a ciertas palabras dependiendo de los requerimientos o necesidades, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es muy claro. Dice acá, la palabra brócoli, ¿no? Nosotros en el sentido denotativo la asumimos a un vegetal, es el nombre de un vegetal. Sin embargo, en el sentido connotativo le damos el significado de homosexual. Y como lo dice el ejemplo, ¿no? Que no la pegue de macho, porque todos saben que es brócoli, refiriéndose a la sexualidad de una persona, ¿no? Como homosexual. Bien chicos, espero que haya sido clara la explicación del tema de nociones lingüísticas. Junto con el video se les está mandando una pequeña actividad que espero lo hagan lo más pronto posible, no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer en el momento, y así lo que hemos escuchado, lo que hemos explicado va a serles de gran utilidad para poder hacer eficientemente sus tareas. Jóvenes, estamos en una situación muy crítica y yo lo único que les quiero dar como mensaje final es que tenemos que ser responsables y, como dice la recomendación, quedarnos en casa. Gracias.